¿Qué tal amigos? ¿Cómo están, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Los Conversatorios. Hoy de manera excepcional, un día miércoles, ya que mañana es el Día del Trabajo, día feriado, hemos querido adelantarnos a esta fecha. Y es así que quienes observamos que el crecimiento económico ha venido permitiéndonos durante los últimos tiempos un mayor dinamismo en el mercado laboral, hemos observado entonces que también las tasas de desempleo han variado, los ingresos laborales de igual manera. Esto nos lleva entonces a centrarnos en un tema, a analizar cómo es que viene desarrollándose el mercado laboral aquí en el Perú. De ello estaremos hablando en los próximos minutos. Hoy nos está acompañando en la conducción del programa Ani Quijano, nuestra editora de Economía. Ani, ¿cómo estás? Bien, Anabela, muy buenos días. Y vamos a hablar sobre empleo y sobre las cifras. La última cifra que tenemos del Instituto Nacional de Estadística e Informática es que en el trimestre enero, febrero, marzo, el empleo creció en 2.1%, lo que significa que 94.000 puestos fueron creados durante esa época. Vamos a profundizar un poco más sobre este tema y ver un poco dónde necesitamos mayor capacitación y dónde hay mayores posibilidades de empleo. Bueno, empezamos con esta cifra optimista, pero también con la presentación de nuestros invitados. Hoy está con nosotros la señora Carmela Cifuentes, ella es presidenta de la Central General de Trabajadores del Perú, está aquí a mi lado. También está otra dama, Liliana Susana Saldaña, ella es secretaria general de las MIPE de Gamarra. Y por supuesto el especialista, en esta mesa no podía faltar el doctor Ricardo Herrera, abogado laboralista, con nuestra bienvenida. ¿Por dónde comenzamos? Con usted, que la tenemos más cerca. Bueno, buenos días. ¿Cómo avisora usted? Muy buenos días. ¿Cómo avisora usted esta situación de cifras tan prometedoras, al parecer, sobre la situación del empleo en nuestro país? Bueno, muy buenos días. Permítanme unos segundos nada más, adelantándonos a la fecha del 1 de mayo, un saludo fraterno a los trabajadores y trabajadoras. El día de mañana, el Día Internacional de los Trabajadores. Bueno, negarnos o decir que el crecimiento económico está subiendo o ha subido sería algo ilógico. Pero también con lo que dice la señora del trabajo, también. Pero en caso de nosotros, de los trabajadores, ese crecimiento viene sin derechos laborales, y también nos gustaría que ahí se nos dé la cifra que estamos en el tercer puesto a nivel latinoamericano y a nivel mundial, en el tercer puesto de la informalidad, ¿no? Entonces hay trabajos sin derecho a la sindicalización y sin derecho a la negociación colectiva. Hoy por hoy hay como 5 millares de trabajadores despedidos por formar sindicatos. Entonces hay situaciones de trabajo, pero no están con derechos. Ahora mismo hay en el Ministerio de Trabajo varios eventos de conciliación y procesos porque están despidiéndolos. En este momento un compañero ha ido con EMUSA, que los están despidiendo, amenazando a los trabajadores. Es decir, no hay derechos, no hay derechos, no hay horario. Y conmemorándose mañana el día de las 8 horas, no hay derecho a horarios, hay horarios atípicos, hay una flexibilización y una precarización. Me gustaría que también se aborde ese tema. Bueno, usted está tocando ese punto, claro, y con el hecho de porcentajes. estar trabajando en esta mesa con una representante máxima, además de la CGTP, creo que es un importante paso que a través de una agencia del Estado estamos dando. Nos interesa saber cómo se puede entonces corregir esto. Mire, en primero nosotros, yo creo, y eso no me dejarán mentir los que están acá en la mesa, lo que se debe es aumentar la remuneración mínima vital. Tener una ley general del trabajo. Veo acá a la compañera que es representante de microempresa. Si nosotros vemos ese decreto legislativo 1086 y la ley 30056, vemos que hay una división entre la microempresa, la empresa y los que tienen régimen general, ¿no? El doctor también dirá eso. Entonces, hay muchos problemas en el cual no están dados los beneficios y los derechos laborales, y por eso es que nosotros exigimos, primero, la remuneración mínima vital, que por ley ya debería haberse dado. En segundo lugar, una ley general del trabajo, no una ley de MIPES que lo quieren hacer como ley general del trabajo. Y lo otro es pues el reconocimiento a la libertad sindical y a la negociación colectiva, porque creo que vamos a pasar luego en el sector público que está pasando con la ley Servil. Me gustaría tener una visión un poco del lado laboral. Doctor Herrera, ¿qué nos puede decir respecto a las leyes laborales en el país?
¿Qué tanto hemos avanzado respecto a los últimos años? Porque el tema de la libertad sindical obviamente es un hecho que todos los trabajadores al cual tienen derecho, pero ¿por qué no hemos avanzado en estos temas? ¿Qué tanto hemos avanzado en las leyes laborales en el país? Y sobre todo este tema de la Ley General del Trabajo, que entiendo está en discusión hace un buen tiempo en el Consejo Nacional del Trabajo, y no han llegado a un consenso. Bueno, en efecto, en la década pasada yo diría que hubo una reforma laboral progresiva y constante, ¿no? Diría que cada 33 días hubo un cambio normativo importante. La ley de intermediación laboral, la ley de gratificaciones, cambios en la ley de jornada de trabajo, la ley de inspecciones. Y seguimos con cambios, ¿no? El último cambio relevante ha sido el reglamento de la ley de discapacidad, que establece la cuota de empleo para las personas con discapacidad, 3% en el caso de las empresas privadas con 50 o más trabajadores en planilla y 5% como reto en el Estado. Y creo que se va avanzando a nivel legislativo. Me parece que ahí hay una corriente de garantía y de fomento de los derechos laborales en base a los estándares internacionales, ¿no? Sin embargo, creo que el principal problema es el tema de la informalidad en el mercado laboral. Así es. ¿No? Yo creo que en efecto tenemos avances de crecimiento económico sostenido al ritmo de 5 o 6% del PBI anual, y ya el Banco Mundial dijo que por cada punto de crecimiento del PBI, por cada 1% de crecimiento del PBI, crece el empleo en 0.8%. Y se ha dado, o sea, en efecto 20 años de reactivación económica nos han permitido tener más puestos de trabajo, se ha dinamizado el mercado laboral, pero lamentablemente no todavía, y hay un reto pendiente, en el tema de la formalización del mercado laboral. ¿A qué me refiero con esto? A que la gente esté en planilla, ¿no? Todavía 3 de cada 4 trabajadores en el Perú están fuera de nómina. Y lamentablemente, si bien es cierto hemos crecido a razón de 5 o 6% del PBI, el empleo formal ha crecido solamente a un ritmo de 2 o 3%, ¿no? Y lamentablemente en las pymes ha decrecido, según últimas estadísticas, en menos 2%. Pero el tema de poder de los trabajadores pasen de cuarta categoría a renta de quinta categoría, que es el empleo formal, ¿depende más del Estado, de una normativa, o depende más de los empleadores? Yo creo que depende de varios factores, ¿no? El Estado promoviendo un clima favorable a la inversión privada, porque definitivamente la inversión privada es el motor del crecimiento económico y por ende de la generación de empleo. El Estado respetando normas laborales y haciéndolas respetar, obviamente. El Estado a veces incumple normas laborales también, lamentablemente. Hay todo un tema pendiente ahí de la formalización de los CAS, por ejemplo, ¿no? Que creo que está encaminado normativamente, pero hay que ejecutarlo en la práctica. Y ciertamente los empleadores privados, en el sentido de tratar de promover lo que la OIT llama el trabajo decente, que es un trabajo en nómina, con protección social, con derechos laborales, estabilidad. Hay una población económicamente activa ocupada de 15 millones de personas, de las cuales solamente 3.5 millones o 4 están en nómina, ¿no? 3 millones en el sector privado y 1 millón o 1.200.000 en el Estado. Entonces, evidentemente hay todo un reto por lograr lo que, repito, la OIT llama el trabajo decente, que es alcanzar estándares de formalidad laboral en planilla, y tenemos ahí un reto enorme a nivel de pymes, ¿no? Según una estadística del INEI del año 2012, la encuesta nacional de hogares, de los 15 millones de personas que conforman la población económicamente activa ocupada, en la microempresa, que tienen de 1 a 10 trabajadores, hay 11 millones. De los 15 millones, 11 millones ahí. Y ahí solamente el 3% de la población laboral está en nómina, ¿no? Entonces ahí está el reto, ¿no? Ahora, habrá que ver si se le da una legislación promocional, le existe ya la ley de pymes, habrá que evaluar si esta ley es conveniente o no, pero el reto está ahí, creo yo. Eso, o sea, la conveniencia o no de las leyes focalizadas, ¿no? Se habló en un momento de una ley para el sector agroexportador, de hecho la tienen, hay que modificarla, dicen por ahí, y también una ley MIPE. ¿Qué es lo que necesitan ustedes para poder formalizar el empleo en el sector microempresa, que es un generador de riqueza, de empleo? De hecho, mueven mucho del Producto Bruto Interno. Bueno, buenos días Anabela, buenos días, muchas gracias por la invitación, y querría aprovechar estos breves segundos también para mandarle un saludo a todos los emprendedores, a todos los que generan empleo y a todos los trabajadores a quienes nos debemos de todo el país, sobre todo de Gamarra. Nosotros no podríamos hablar de trabajo, no podríamos hablar de empleos sin tener en cuenta los que la generan. Y los que generan en este país, en nuestro país, el trabajo mayormente son la micro y pequeña empresa. Como decía el doctor, ¿no? El 53% aproximadamente del PEA lo genera la micro y pequeña empresa.
Entonces, definitivamente nosotros sí estamos muy de acuerdo en que los derechos laborales de nuestros trabajadores debería cada vez mejorarse, pero eso tiene que hacerse de la forma correcta, con el convenio de todos, nosotros que la generamos y nosotros también que somos los mismos trabajadores de nuestras empresas. De hecho que sí hace falta una actividad muy fuerte del Estado de generarle al empresario, al microempresario, un sistema de crecimiento sólido, de que, por ejemplo, una micro y pequeña empresa en nuestro país, cuando empieza a nacer, ustedes saben, sobre todo el doctor, que el índice de mortalidad es altísimo, el que nosotros tenemos. Muy difícil sobrevivir. ¿Por qué? Uno de los principales factores es precisamente la actividad del Estado. Apenas tú apareces en el sistema de registro, empieza la perseguidora, le decimos nosotros, ¿no? Empieza SUNAT, empieza el Ministerio de Trabajo, empieza una serie de maquinarias que es muy difícil avanzar. A veces un micro y pequeño empresario lo apuesta todo, apuesta su capital, apuesta su familia, apuesta prácticamente, nosotros apostamos la vida en nuestras empresas y trabajamos nosotros mismos, trabajan nuestros propios familiares. En Gamarra, del sector manufacturero textil de todo el país, nosotros englobamos casi el 50% del sector manufactura de nuestro país. Por eso es que, lógicamente, si algo pasa en nuestro sector manufactura, Gamarra es el primer afectado, o es donde más se siente, ¿no? Nosotros somos conscientes del altísimo índice de informalidad que tenemos también, ¿no? Tenemos casi el 40% de informalidad y estamos trabajando todo lo posible en ir creciendo. Pero no se puede seguir avanzando si no tienes el Estado de un lado caminando contigo y el otro lado, el sector empresarial también, y el sector de los trabajadores caminando juntos. Solos no podemos avanzar, y ya lo hemos hecho hasta donde hemos podido, hemos llegado. Hay que recordar que sobre todo la micro y pequeña empresa, y si hablamos de Gamarra, que es el ícono de la micro y pequeña empresa que genera empleo en nuestro país, hay que recordar que Gamarra ha nacido solo, ha crecido solo. ¿Cuántos comerciantes suma actualmente Gamarra? En Gamarra tenemos alrededor de 27.000 empresarios formales, y si contamos con las cifras un poquito informales, casi llegamos a los 40.000. ¿Pero que ha ido sumándose en qué porcentaje durante los últimos años? Ha ido creciendo. Mira, hasta hace 5 años nosotros teníamos alrededor de 20.000. Entonces, empresarios formales. Cada día estamos creciendo, ¿no? Cada día está, la gente se ha dado cuenta, y sobre todo el microempresario Gamarra se ha dado cuenta que es necesario la formalidad. Aún con todas las desventajas que pueda esto traer, es necesario, porque hemos empezado a querer entrar a programas del Estado. Entonces no es posible si no está formalizado. Exacto. Eso ha sido una gran ventaja. Yo quisiera ser abogada del diablo, ¿no? Las pymes tienen todo ese reconocimiento que está señalando, pero también ustedes desarrollan un menor volumen de actividad, ¿verdad? Entonces, bueno, además ustedes también, de acuerdo a ello, pueden tener un mayor acceso para poder adaptarse a los cambios del mercado y generar proyectos innovadores. En ese sentido, ¿ustedes qué aporte han venido dando? Mira, aparte del aporte del empleo, aparte del aporte al PBI que le generamos a nuestro país, para nosotros poder, yo creo que avanzar, tú dices, las pymes tienen muchas ventajas de cambiar, de acostumbrarse al cambio, es cierto, pero hay un tema que, por ejemplo, el tema de los créditos. Tú sabes que las MIPES somos las que más pagamos interés a los bancos, mucho más que una gran empresa. Y una gran empresa ni siquiera es el 10%. Es un tema de riesgos, ¿no? O sea, si yo soy un cliente altamente riesgosa, obviamente mi crédito me va a costar muchísimo más. Es un tema de riesgos. Pero antes me gustaría que me digas, por ejemplo, el tema de la mortalidad. O sea, tú dices, hay una gran cantidad de empresas que se crean diariamente, pero ¿cuál es la tasa de mortalidad de estas empresas? Y el otro factor que también que se creó es, en la ley MIPE se incluyó las compras MIPE como un incentivo para poder, para que ustedes puedan participar más de este esquema. ¿No ha sido tan beneficioso entonces?
Mira, según la ley, el 40% de las compras estatales debería ir a la micro y pequeña empresa. Exacto. Tú sabes que eso no existe, eso no se cumple. Es un tema de capacidades, ¿no? Es un tema de capacidad de si tienes la posibilidad de cumplir la cantidad de productos que te están pidiendo, entonces creo Lo que que pasa es que eso se creó, es cierto, eso se creó, y para eso se creó este sector de los núcleos ejecutores que se ejecutaban antes a través del Estado. Hace un poco más de un año cambió la fórmula legal. Ahora cada ministerio es autónomo de comprarle a quien quiera. Antes no funcionaba así. Antes del presupuesto iba directamente y Foncodes manejaba ese presupuesto y directamente le compraba a la MIPE. ¿Por qué? Porque una MIPE no puede postular a una compra del Estado de forma directa. Tenía que a través de los núcleos ejecutores hacerlo porque era mucho más simple. Mucho más fácil porque no te pedían todo el requisito que se le pide a una gran empresa, que era imposible pasar. Entonces, esto no funciona. Ha funcionado, sí, hasta hace 2 años. Pero el año pasado, el Ministerio de Producción nos dijo que tenía un grueso para comprar a la micro y pequeña empresa, que el año pasado no se ejecutó absolutamente nada, ni un sol. ¿Y porque fue responsabilidad del Ministerio de la Producción? Lo que pasa es que el Ministerio de la Producción yo creo que cometió un desliz de prometer lo que no tenía. No puedes prometer lo que no está en tu capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque no depende de ellos, depende de cada ministerio que es autónomo. ¿Qué sugerencia darían lo que ustedes quería, para por mejorar ejemplo, esa ¿no? Lo que quería comprarle salud, decidió no comprarle a la MIPE y lo compró directamente a través de sus a las empresas que ellos querían, ¿no? ¿Qué demandarían en ese aspecto? ¿Qué demandarían ustedes? Que se cumpla la ley. Solo que se cumpla la ley. La ley es clara. La ley es bien clara y dice que el 40% debería irse de las compras del Estado directamente a la micro y pequeña empresa. Pero ahora, como ha cambiado el tema, cada ministerio es autónomo y dice, lo siguiente, yo soy autónomo, esta ley dirá eso. Y respecto a lo que ella comentaba sobre la ley MIPE, a partir de la 30056 que se aprobó entre gallos y medianoche el año pasado y que hicieron caso omiso a lo que nosotros dijimos, porque nos opusimos todos los dirigentes nacionales, ojo, que nos opusimos completamente a esta ley, primero, porque un sábado nos llamaron, un sábado que el Ministerio de Producción no trabaja, un sábado a las 5 de la tarde nos pasaron una citación para el lunes que fuimos, los pocos que fueron, porque muchos de provincia no van a llegar, ¿no? Nos dieron el proyecto de ley. Cuando decidimos observarlo, nos enteramos que estaba en el Congreso de la República. A los 2 días se discutió en el Pleno. En 10 días estaba promulgado en el Diario Peruano. No tuvimos ni siquiera tiempo de reaccionar esta ley. ¿Y por qué esta ley que reemplazaba a la ley MIPE, que se hizo en el gobierno, hace 2 gobiernos anteriores, cambió muchas cosas? Habla sobre todo y especifica que está dirigido casi todos los beneficios a empresas dinámicas y de alto impacto. Y esta frasecita, dinámicas y alto impacto, está hecha por el BID. Y no es posible aplicar una microempresa. Está hecha para empresas que están pasando de pequeña a mediana empresa. Y que el porcentaje es muy pequeñito, ¿no? Entonces, y además la tasa de trabajadores en las empresas. Ese proyecto de ley de la 30056 en el proyecto nunca estuvo incluido la micro y pequeña empresa. Doctor, y una cosa, lo incluyeron solo para este punto, a través del reclamo que hicimos nosotros. Vino la gente del Ministerio de Economía y nos dijeron, mira, pero ¿para qué te quejas? Ya dice micro y pequeña empresa, porque nunca estuvo incluido, decía pequeña, mediana y gran empresa. Doctor, permítame usted con su experiencia que tiene en su especialidad, ¿esto es factible de corregir? ¿Es tal como nos está diciendo aquí Liliana? Preocupante. Sí, sin duda, porque efectivamente creo que el emprendedor peruano, que es el empresario que tiene su micro o pequeña empresa, es fundamentalmente el gran generador de empleo, ¿no? Porque en las medianas y grandes empresas, si bien es cierto, está concentrado el 70% del empleo formal. De los 3 millones que hay en planilla en Perú, 1.7 millones están en la mediana y gran empresa, y solamente el resto entre pequeña y microempresa. Pero si vamos a todo el mercado laboral, ¿no es cierto? O sea, hemos visto solamente en la formalidad la 4ª parte del mercado laboral, los 15 millones de trabajadores, muchos están en la pyme, ¿no? Son altamente intensivos en uso de mano de obra, estos empresarios. Entonces ahí está el gran reto de mejorar el ingreso y dinamizar la economía interna, ¿no? Ver la forma de establecer reglas de juego en lo laboral por lo menos,
suficientemente prácticas que se cumplan y que sean eficaces en la generación de riqueza, tanto para el empresario como para el trabajador, ¿no? Por ejemplo, hay cosas interesantes en la ley PYME. El hecho de que, por ejemplo, haya un régimen laboral con derechos laborales un poco menores, porque la economía de la PYME es una economía, sobre todo a nivel de microempresas, de subsistencia, no es una economía muy productiva. Entonces apenas llegan a fin de mes con los costos y a veces tienen que poner de su bolsillo los empresarios para pagar, ¿no es cierto? Entonces un mínimo vital de 750 soles, yo estoy de acuerdo en que quizás toque ya aumentar el mínimo vital para lo que es mediana y gran empresa que puede absorber ese impacto. Pero un mínimo vital de 750 soles no lo pagan, o sea, vamos a Gamarra, vamos al Hueco, vamos a Malvinas, vamos a inclusive a Polos Rosados, ¿de acuerdo? Que está en un distrito residencial. Y vamos a ver que la gente no gana el mínimo vital y muchos no están en planilla, están entre 500 y 600 soles. Entonces ahí tenemos un escenario en el cual, y la ley lo permite, el Consejo Nacional de Trabajo podría establecer un mínimo vital diferenciado por capacidad económica de empresa, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo por región? Porque una cosa es el costo de vida en Lima y otra cosa es en Huancavelica o Apurímac. Entonces a lo que voy es tratar de adecuar la legislación laboral, amoldarla a la capacidad económica de las zonas geográficas del Perú y las capacidades de las empresas en cuanto al dinero con el que cuentan para fomentar los costos, ¿no? Esa me parece una propuesta interesante, el de tener un mínimo vital que esté como estructurado para cada sector de la economía. Pero otro factor que también hemos tenido y de muchas críticas, de mucha demanda, es la cantidad de empleo que se genera en cada sector. Por ejemplo, no hay muchos ingenieros, no tenemos mucha gente especializada para trabajar en temas específicos como minería, petróleo y otro tipo de especialidades también. Y esto ha sido ese es un tema de educación que no sé cómo lo ven ustedes desde el sindicato, de la CGTP. Bueno, nosotros siempre incidimos en la educación y la salud como derechos fundamentales y obviamente, como usted dice, la educación es la base para un desarrollo. Lamentablemente no se está dando la importancia a ello. Y yo soy representante de los docentes de educación superior de los institutos superiores tecnológicos y ahí va, ¿no? Y creo que hay una política para que los egresados de los institutos hoy están en el mercado laboral a veces ganando más que un ingeniero, ¿no? Lo digo yo por ser ingeniero agrónomo, pero hay técnicos agropecuarios que están en mejores sitiales y que están respondiendo a ello. Entonces, eso va que se debe dar la importancia a la educación tecnológica en varios ramos. Tenemos minería, tenemos industrias alimentarias, tenemos técnicos agropecuarios, etcétera, etcétera. Por ahí se debe iniciar y creo que eso va a dinamizar también, porque hoy la palabra es dinamizar, nosotros también la utilizamos, la dinamización del mercado interno, cuando tienen más dinero los trabajadores en el bolsillo. Es bien simple, yo tengo dinero en el bolsillo, voy a poder invertir y va a ser mayor el crecimiento. Y eso va amparado con la educación, con la formación de técnicos y obviamente la parte de los ingenieros, hoy que se discute mucho la ley universitaria, debe tener una relación conjunta con la ley de educación superior y la ley también de la educación básica. Nosotros creemos que es importante este aspecto de la educación para afianzar mayor el desarrollo y obviamente el crecimiento. ¿Ustedes tienen estadísticas de cuál es la demanda laboral en sectores que requieren de alta especialización técnica y cuánto se cubre de esta demanda? Estadísticamente el porcentaje no lo manejamos todavía porque hay un cambio constante en el mercado laboral, ¿no? Creemos que nosotros en las ramas de las compañeras de textiles, manufacturas, debe haber mayor incidencia porque ese es el crecimiento. Sí. El otro factor son las agroindustrias, que es el boom. Y ahí, mis estimados amigos y de la mesa, hay una transgresión tremenda a los derechos laborales, principalmente las mujeres. Hoy están en este momento unos especialistas desde internacionales que vienen a ver en sí, in situ, el trabajo, cómo está desarrollándose. Hay comunicados muy gruesos de parte de las trabajadoras y ahí hay mucho porcentaje de mujeres, podríamos decir el 70% de la agroindustria son trabajados por mujeres. Sería interesante hablar de estos desafíos también que representa el mercado laboral para la mujer hoy en día, ¿no? Pero Carmen, permítame, en una economía dinamizada como la que estamos viviendo, donde estamos creciendo, el Perú está destacándose en la región muchísimo. Desde la CGTP sí se puede reconocer en todo caso que hay más oportunidades de trabajo para el sector. Crecimiento, como lo dije al inicio, existe.
no nos podemos cerrar los ojos y apostamos por ello. Pero en cuanto a, con ese crecimiento, sí pues, debería haber mayor desarrollo, mayor perspectiva de trabajo. Puede ser, como lo dicen las estadísticas, de un 2%, un 1%, crecimiento. Pero un crecimiento sin desarrollo y sin derechos, nosotros no apostamos por ello. Debe haber una buena redistribución de la economía, ¿no? Ese es también algo que nosotros exigimos, que llegue pues a todos, porque en el caso de los empresarios, ellos tienen mayor ventaja, inclusive esto amerita que, por ejemplo, una ley de seguridad y salud en el trabajo, que fue promulgada por este gobierno, y que fue una ley que los trabajadores apostamos por ello, ahora ya nos lo quieren cambiar por los empresarios. Han presentado un proyecto a través del fujimorismo del presidente de la comisión para cambiar esta ley principalmente en la penalidad. Cuando todavía no se pone bien esta ley, ellos ya quieren cambiar. Entonces, fíjense ustedes, los empresarios no tienen esa voluntad de dar un buen trabajo. Y mientras no haya un trabajo con derechos, un trabajo bien remunerado, lamentablemente va a comenzar a decrecer nuestra economía. Oportunidades de trabajo hay, pero calidad, señala usted. Oportunidades existen, ¿no? Por ejemplo, en las microempresas hay muy buenas, pero no tienen los beneficios adecuados y entonces no hay lo que decía, nosotros decimos el trabajo digno, no existe el trabajo digno. Lo que dice la OIT, el trabajo decente. No, bueno, permítanos, nos están avisando que tenemos que ir a una pausa, vamos a regresar luego con el conversatorio y estamos hablando sobre la situación del mercado laboral aquí en el Perú. Sigan con nosotros. Muchas veces las conversaciones que mantenemos en interno se tornan más interesantes, podrían decir muchos, que lo que sale al aire, ¿no? En fin, iniciamos esta segunda parte del conversatorio analizando el mercado laboral en el Perú. Alcanzaré mi pregunta a continuación a nuestro abogado laboralista, dada esta primera parte y las versiones que se han venido dando, ¿no? ¿Cuáles podrían ser en todo caso las condiciones que necesitamos actualmente, laboralmente hablando, para mejorar el mercado de trabajo en el país, doctor? A ver, en primer lugar partamos de la premisa de que las leyes no generan empleo, la economía genera empleo. La ley tiene que acompañar el crecimiento económico y
crear normas que puedan cumplirse y que sean eficientes para ese círculo virtuoso de generación de empleo. La inversión privada como motor, el Estado acompañando esa inversión privada y fomentándola, y evidentemente el empleador, el empresario como empleador, respetando las normas laborales. Pero esas normas laborales creo que tienen que ser revisadas y dimensionadas en función al tamaño de la empresa y a la región del país. Porque creo que estamos básicamente hablando de leyes laborales que tienen estándares internacionales. Hemos ratificado muchos convenios OIT, la Constitución recoge muchos derechos laborales, hay un capítulo especial para el trabajo. Tenemos vacaciones por 30 días cuando el promedio latinoamericano es 15 días. Tenemos indemnización por despido de 1.5 sueldos por año con el tope de 12 cuando el promedio latinoamericano es un sueldo por año. Tenemos una serie de beneficios, hay CTS, en otros países no hay CTS, no hay seguro de desempleo siquiera. Entonces, a nivel de legislación tenemos derechos consagrados formalmente que cumplen con estándares internacionales o están por encima de estándares latinoamericanos, diría yo. El tema es cuánto se cumple. Entonces, estamos legislando para la cuarta parte del mercado laboral que está en planilla. Y las 3/4 partes que están fuera de planilla, y de los 15 millones de la PEA ocupada, 5 millones son independientes. ¿Cómo los apoyamos? ¿Cómo los acompañamos en su crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el reto del Estado. En una política nacional, y vamos, en el Acuerdo Nacional hay varias pautas al respecto, para lograr fomentar la formalización de la economía en sentido amplio de la palabra, y en particular la formalización del mercado laboral, ¿no? ¿Por qué Gamarra no puede pagar, por ejemplo, en todos sus centros de trabajo el mínimo vital? Porque no le da la rentabilidad del negocio, son economías de subsistencia, no hay productividad. ¿No? Claro, pero si pagamos, pero les cuesta mucho tener que pagar los 750 porque los deja como medio desfinanciados, si no tienen la cantidad de ventas suficientes y la cantidad de trabajadores que tienen. El BCR, perdón, solo para pasar la idea, el BCR hizo un estudio en 2004 que dice que por cada sol de aumento del mínimo vital, en micro y pequeña empresa, supone que 910 trabajadores pierden el trabajo formal. Siguen trabajando, pero el empresario le dice, bueno, a partir de mañana, hermano, vas a estar fuera de planilla, en economía negra. Y entras a renta de cuarta categoría. ¿Cómo estamos demográficamente? ¿Qué porcentaje de la PEA tiene educación? ¿Qué porcentaje de la PEA está ocupada por rangos de edad? ¿Cómo hemos avanzado en esto? Y sobre todo el tema de educación. A mí me llama mucho el tema de educación porque tenemos mayor oferta educativa, se crean maestrías para todo, para inmobiliarios, gestión de salud, gestión de educación, temas que antes no veíamos usualmente en el mercado educativo. Ahora tenemos más, pero ¿qué tanto de la PEA está ocupada? ¿Ustedes tienen estadísticas sobre esta, doctor? Bueno, el INEI en su página web podemos encontrar esta estadística, hizo una encuesta nacional de hogares el 2012 y dijo, ¿no? Ya lo dije, 15 millones de personas integran la PEA ocupada, ¿de acuerdo? Y fíjense ustedes el tremendo bono demográfico que tiene el Perú. Entre 14 y 44 años trabajando, dependiente o independientemente, tenemos 10 millones de personas. De los 15 millones, 10. Entonces ahí tenemos un activo que la buena fortuna nos ha legado. Perdóneme, pero está hablando de la población económicamente activa, pero si hablamos de la población con empleo adecuado... es la cuarta parte, ¿no? Pero bueno, digamos, tenemos ahí un grupo de gente importante, 10 millones de personas que tienen menos de 44 años en el Perú. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, las bondades en materia de seguridad social que eso traería consigo si se formaliza todo ese sector laboral, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa en Europa? En Europa la población es vieja y está envejeciendo cada vez más. Entonces, ya hay menos gente trabajando y aportando para solventar la pensión de jubilación del retirado. En Perú podríamos tener 7, 8, 9, 10 trabajadores activos en planilla aportando para que los jubilados tengan mejores pensiones, porque es un tema de economía de escala. Hay 5 millones de afiliados a las AFPs, pero ¿cuántos pagan el aporte? 2.5. Hay 3 millones de afiliados al Sistema Nacional de Pensiones, ¿cuánto pagan el aporte? 1,5 millones. ¿Y por qué no se paga el aporte? Porque uno cachuelea, como se dice coloquialmente, a veces tiene trabajo, a veces no, ¿no es cierto? O a veces inclusive uno trabaja, el empleador retiene el aporte, pero no lo paga. Ese es un gran problema. problema. Por eso es que de la población subempleada. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, tenemos índices de desempleo por encima de, o mejores, perdón, que muchos países desarrollados. En España los parados o los desempleados son 14% de la PEA. En Perú tenemos un índice de desempleo absolutamente de primer mundo, 5 o 6%. Mejor que en Estados Unidos. Pero si nos comparamos con la región... Pero claro, el gran problema es el subempleo. El subempleo, ¿no? Económico o en términos de tiempo, ¿no? El subempleo económico es yo gano menos de aquello para lo cual me preparé.
y tenemos los taxistas más cultos del mundo. Así es. ¿No es cierto? Ingenieros, profesores, abogados, médicos, de taxistas. Ahora, este problema de tener abogados y doctores de taxistas, bien, es un tema que yo lo escucho desde que era bastante pequeña. ¿Qué tanto se redujo la cantidad de taxistas cultos que tenemos? ¿Hay mayor población lo que pasa es que es un tema de educada que ya salarial. está trabajando? El taxista ahora, y hay 250.000 taxistas en Lima, en Nueva York hay 100.000 taxistas, ¿de acuerdo? Para que vean ustedes la comparación. Y los 250.000 podrían tener un trabajo dependiente, sí, en planilla o fuera de él, o fuera de ella, sin duda. Pero ¿por qué siguen haciendo taxi? Porque de los 15 millones, 5 millones son empresarios independientes, los taxistas, por ejemplo. ¿Y por qué siguen haciendo taxi? Porque les renta más el taxi, ¿de acuerdo?, que entrar a planilla, porque los sueldos están deprimidos. Ani, a ver, todavía. Aquí, Carmen, usted va a agregar algo. La veo que No, está sintiendo es que cuando el abogado laboralista está aquí. No, yo le felicito por las estadísticas, pero tiene mucha razón en decir de la seguridad social, ¿no? Que es un derecho pues realmente fundamental. Ahora, ¿por qué está la seguridad social ha decaído? Por lo que acaba de mencionar el doctor, ¿no? Son 9 millones de asegurados que obviamente está entre sus derechohabientes, pero no hay esa prestación de salud ni esa atención adecuada que debería de decir la seguridad social. ¿Por qué? Por lo que indica, hay crecimiento, pero no existe realmente un derecho que lo sostenga, ¿no? Y por eso es que ahora el sector jubilado están totalmente abandonados. ¿Cuántos son sus sueldos de los asegurados? Algunos ganan 400, algunos 200 soles por este problema del aseguramiento, ¿no? El otro, lo que yo le diría al abogado, sí, la economía, claro, sin discutir, porque él conoce mucho la economía, con la situación laboral. Pero entonces, ¿cómo se dice? Si estamos creciendo, ¿por qué hay esa cantidad de informalidad? ¿Por qué hay ese porcentaje de trabajadores que están en planilla? Miren la diferencia, ¿no? ¿Qué está pasando? Evaluemos, ¿no? Evaluemos. Yo estoy de acuerdo que la economía sí debe ser, estoy de acuerdo que el sueldo mínimo debe ser un estándar, pero en cada región ya se verá, pero a nivel nacional yo creo que tiene que ser un estándar. Sí, y usted está de acuerdo con el porcentaje de inflación y de productividad, ¿no? Estamos desarrollando. ¿Por qué no hay ese aumento? Al señor presidente, y me decía detrás de cámaras, ¿por qué usted ahora es más fuerte en sus declaraciones que antes? Es que teníamos un proceso, nosotros habíamos votado por esa gran transformación, pero ahora prácticamente se nos ha cerrado las puertas a los trabajadores. Pero el tema de la meritocracia del Consejo Nacional del Trabajo. Somos parte, pero entonces, el Consejo Nacional del Trabajo... las discusiones dentro del Consejo Nacional de Trabajo respecto a temas tan importantes como la ley laboral y el tema de la remuneración mínima vital y este tema de tener una RMB diferenciada para MIPES, para grandes empresas y para provincias? O sea, tiene un escenario para brindar aportes. No solamente ese, también tenemos del Acuerdo Nacional, nosotros somos parte de esas políticas. Recuerden ustedes que son 34 ya políticas de Estado, pero ¿se aplican? No se aplica. El Consejo Nacional del Trabajo, en la anterior gestión de la ministra, una sola vez se han reunido. ¿Y en esta gestión? En esta gestión todavía no se reúnen, solamente una protocolar, al igual que nosotros hemos tenido reunión con la ministra de Trabajo, pero es protocolar. Le hemos presentado toda una agenda, porque al igual nos dicen, ustedes protestan nada más por las calles, ¿no? También tenemos propuestas, y justo le comentaba a la compañera que nosotros hemos presentado una ley de inconstitucionalidad ante la ley 30056, porque si hacemos una comparación, tenemos un estudio, ¡ay Dios! Esta ley es terrible para ellos, ¿no? Y es el sector privado, y mucho más para el sector público que creo que vamos también a abordar, ¿no? Entonces, esa es nuestra, no es que estemos nosotros dando la oposición por la oposición, inclusive las puertas se nos ha cerrado. Dice el espacio del Consejo Nacional del Trabajo, pero es muy poco lo que se puede hacer. Nosotros lo llamamos el 0007, porque ese es el presupuesto que se da al Ministerio de Trabajo. Entonces, también, ¿cómo va a desarrollar un ministerio en favor de los trabajadores y las trabajadoras si no tiene presupuesto, no hay voluntad política, no hay inspectores, que también nosotros requerimos? Se ha creado la SUNAFIL,
pero tampoco tenemos la cantidad de trabajadores y trabajadoras, por eso es que los mismos inspectores hacen huelga porque no están bien atendidos. Y el hecho de, y aquí también sería interesante recoger su opinión, doctor Herrera, el hecho que los trabajadores a través de la ley Servir puedan ser evaluados, puedan ser calificados en su rendimiento, ¿esto por qué podría ser motivo de preocupación para el sector de trabajadores? Le digo porque usted ha sido clara en pronunciarse en contra, ¿verdad?, la CGTP de la ley Servir. Así es. Bueno, esto lo han satanizado. Nosotros los trabajadores a través del sector público no estamos en contra de una nueva reforma laboral. Es más, nosotros hemos apostado. Recuerden ustedes que hemos tenido diálogo con el Premier Jiménez, que se nos abrió la puerta. Formamos mesas de diálogo y ahí hemos presentado las propuestas, ¿no? Entonces, ahí está la evaluación. Ese es excelente, es igual que en el magisterio. No nos oponemos a la evaluación, lo que sí nos oponemos a la forma como se hacen estas evaluaciones, se hacen mediciones, ¿no? Y una evaluación tiene que ser integral dentro de la carrera docente o dentro de la carrera de servir, ¿no? Pero acá lo que quieren hacer son evaluaciones punitivas, es decir, con despidos. La migración que se hace de un lugar a otro en la ley Servir, eso va a quedar pues en muchos de los trabajadores que tengan que renunciar o despedirse. Pero no es lógico que si no estoy capacitada para hacer una tarea, no es lógico que me despidan. O sea, si no estoy capacitada para ser editora de economía, me pueden despedir y ¿qué voy a hacer? Pues tengo que ir a conseguir otro trabajo, ¿no? No, o capacitarme para poder hacer bien mi tarea. Tiene que capacitarse, entonces, pero ¿cuál es el rol del Estado? ¿Está capacitando? Los pero trabajadores se están yendo, claro, se están yendo, pero ¿quién ¿no? están dando las capacitaciones? Muchas veces la educación privada. Que no estamos contra la educación privada, pero acá lo que se tiene que dar mayor apoyo es el Estado para que se capacite. ¿Qué hacemos los docentes? Antes de evaluar, yo no lo evalúo sin que yo haya dado los conocimientos. Igual nosotros queremos que se les dé la oportunidad para que se capacite, se evalúen, pero una evaluación transparente, una evaluación integral. ¿Y por qué no? No se están temiendo a las evaluaciones. ¿Qué lectura o aportes da usted, doctor? Bueno, yo saludo que las centrales sindicales, y lo ha reiterado ahora la señora Cifuentes, están a favor del concepto que hay detrás de la ley, meritocracia. Así es. ¿No? Es decir, vamos a tratar de caminar hacia una administración pública, y el Estado es el principal prestador de servicios en el Perú, que esté enfocada al servicio al ciudadano de manera eficiente. Entonces creo que se comparte la filosofía, ¿no? Las formas, los métodos, los caminos pueden ser diversos y ahí puede haber un nivel de debate, ¿no? Yo creo que en efecto, con la ley Servir, que me parece muy positiva en muchos aspectos, he criticado públicamente algunos otros, se trae consigo esa nueva filosofía y sobre todo se incorpora en el Estado la posibilidad de que yo, trabajador público, pueda hacer carrera en función de mis propios méritos y a mi esfuerzo. Exacto. De modo tal que yo pueda ir ascendiendo y pueda además ganar más dinero como remuneración y llegar a culminar una carrera administrativa exitosamente. Hoy día en el Estado no hay carrera administrativa. Y además la ley apunta a una homogenización o estandarización de los trabajadores bajo un solo régimen, ¿no? Ahora tenemos, sin contar los regímenes especiales, tenemos solamente en el trabajo administrativo común del Estado 3 regímenes laborales. Así es, 276. En julio, cuando se pague la ratificación, el 728 percibirá un sueldo completo, el 276 percibirá el aguinaldo de 300 soles y el CAS el aguinaldo de 300 soles. Haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? De repente el CAS trabajando más que el 276 o que el 728 o viceversa. Y entonces no tenemos un escenario en el cual haya una política salarial que premie esfuerzos y que premie especialidades, ¿no? La ley Servir contiene eso. Y creo que es válido que el Estado tenga el derecho, como cualquier empleador, de deshacerse de las personas que no rinden. Pero para que no rinda uno, tiene que ser evaluado, y para que uno sea evaluado tiene que ser capacitado, como dice la señora Cifuentes. Claro, pero sin necesidad de exigirle al Estado que sea lo suficientemente paternalista y que claro, no sé todo. Porque el Estado en ese sentido tiene el derecho de actuar como un empleador privado, práctico. Claro. No me rinde el trabajador, se va, ¿de acuerdo? Y me parece válido eso. Además, los ciudadanos somos los usuarios de la administración pública y vemos que en el Estado hay una serie de entidades muy ineficientes y hay indolencia, como hay buenos trabajadores también. Entonces yo creo que es importante esta oportunidad. El servidor público no está obligado a pasar al régimen del servicio civil, va a decidir eso voluntariamente. Pero claro, si quiere ascender o si quiere ganar más, esa es la oportunidad. Ahí está la trampa. Y para el CAS también, ¿de acuerdo? O sea, el CAS, que son más o menos cerca de 250.000 trabajadores, inclusive son ahora en el Estado más que los 276, que son 225.000. Los CAS son muy numerosos, entonces
Claro, de lo que era el servicio no personal han pasado a un régimen medio híbrido que está en tránsito hacia la planilla, ¿no? Tienen algunos derechos laborales, comenzaron con menos, ahora tienen más, pero el objetivo del CAS es pasar a la planilla, vía concurso público. Entonces, la ley Servir les brinda a ellos la gran oportunidad de pasar. El tema es cómo, bajo qué riesgos, bajo qué garantías, ¿no? Y eso se puede discutir. De hecho, se han prepublicado los reglamentos, proyectos de reglamento, y sería muy bueno que eso se debata mucho. Las centrales sindicales sé que han aportado bastante a esos proyectos, pero creo que es importantísimo que esta reforma del Estado, que para mí es la gran reforma de este gobierno, más importante que la línea 2 del metro, más importante que cualquier otro emprendimiento estructural, esta es para mí la gran reforma del Estado, la gran reforma del gobierno. Entonces, hay que apoyarla, hay que perfeccionarla, pero creo que tiene que cambiar. Solamente para, discúlpeme, lo que dice el doctor es excelente y válido, pero como dice la reglamentación, el problema es que se está actuando en este momento a espaldas de los trabajadores, ¿no? La reglamentación bien, la ley bien, nosotros hemos presentado propuestas, pero no se nos ha escuchado. Usted dice hay que debatir, hemos debatido. Ese es el gran problema y ese es quien sabe, como me decía, por qué tan fuerte, porque no estamos siendo escuchados los trabajadores. La reglamentación ha salido, nos llama el jefe de Servir, mire, yo lo he detenido para discutir, pero si ya estaba. Ahora, lo utilizan, no estamos en contra de la reforma del Estado, eso es bien claro, pero que sea con los interlocutores válidos, no con solamente las empresas, la CONFIEP, lo respetamos, pero ¿y los trabajadores? Somos nosotros los que estamos, lo que usted dice, y lo que más, una denuncia muy fuerte, en el Ministerio de Trabajo acaba de tener un accidente una trabajadora que es minusválida, inclusive ella le estaban debiendo 2 meses de sueldo, estaba en una modalidad de trabajo que ya había desaparecido, en el Ministerio de Trabajo, para poner un ejemplo. ¿Cuántos habrán en el otro? Los regímenes que usted dice, tenemos una infinidad. Entonces, acá lo fundamental, no nos oponemos a la reforma laboral, no nos oponemos a la evaluación ni a la meritocracia. Lo que nos oponemos es al desconocimiento de un derecho muy fundamental que es la negociación colectiva en la parte económica. Es un artículo muy grave ahí y lo que nos oponemos a no ser consultados con los trabajadores, sentarnos en una mesa como lo hicimos ya con el Premier Jiménez. Pero el resto no nos han llamado. ¿Cuál es la propuesta de la CGTP respecto a los proyectos de reglamento de la ley Servir? Bueno, la propuesta es que se respete lo que acabo de decir, la negociación colectiva, de que se respete los derechos. Por ejemplo, un trabajador de la 276 que tiene 15, 20 años o más, de repente pasa al nuevo régimen y sin ningún derecho. No le consideran los años que ha prestado, ¿no? Igualmente de la 728. Los CAS de todas maneras iban a tener que concursar para ingresar a esta ley. Entonces yo lo que nosotros estamos solicitando que se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Tenemos ya la propuesta, lo hemos presentado. Bueno, hay iniciativas también legislativas, como también hay un documento presentado al Tribunal Constitucional. Estamos esperando, pero a veces ya avanzan. Por ejemplo, el aumento que se dieron a los ministros, lo tomaban como referencia a la ley Servir, o sea, ellos lo aplican, cuando todavía no está aplicable sin reglamento. Carmela, muchas gracias, Ani, el tiempo ya nos está venciendo, más adelante viene el programa de Eloy Jauregui, 1 por 1, que tiene también una entrevista muy interesante. Vamos a agradecerles la participación de ustedes. Susana, ¿alguna reflexión final ya para cerrar el programa? Como comentábamos, yo creo que todas las leyes y todas las reglas que se pongan tienen que ser para todos. No estamos en contra bajo ningún concepto de que una norma no se cumpla. La ley está para cumplirla, pero cumplámosla todos, que la cumpla el Estado, la cumplimos los empresarios privados y también en beneficio de los trabajadores, ¿no? Ya que viene el Día del Trabajo, ellos son la fuente de nuestra economía, ellos son la fortaleza y por supuesto también los que la generan, ¿no? Los empresarios. Y yo creo que respecto a lo que comentaban de la ley Servir, esto tiene que aplicarse para todos. Yo creo que el país le ha dejado un sinsabor, el tema de que se aplique el beneficio a los ministros y no se aplique a toda la cadena que le sigue, ¿no? Y sin tener mérito propio.
y sin aplicar la real meritocracia que tanto nos comentan, ¿no? Dicen la meritocracia, pero en el caso de los ministros no lo hemos visto. Entonces, si el Estado, que es la principal empresa de este país, no da el ejemplo, ¿cómo vamos a seguir los demás ese ejemplo? Yo creo que tenemos que partir de ahí y el mejor de los días para los trabajadores y el mejor de los reconocimientos también. Bien, muchas gracias, doctor. Reitero mi adhesión al saludo por el Día de Trabajo a todos los trabajadores peruanos, dependientes, independientes, sobre todo los más abnegados, que son esa parte de la PEA que no trabajan por cuidar discapacitados, por cuidar hijos, por cuidar ancianos, ¿no? Creo que es importantísimo seguir avanzando en cuanto al reconocimiento de derechos laborales, pero reitero, el gran reto es la formalización del mercado laboral. Ahí el Estado tiene que apostar todas sus balas para lograr ese gran objetivo. Bien, doctor Ugani. Bueno, ojalá que el próximo año tengamos menos temas de discusión que no se hayan cumplido, leyes mucho más cumplidas, de todos lados, ¿no? Del Estado, que la empresa cumpla también, y feliz día a todos los trabajadores y especialmente a los que nos toca trabajar mañana. Y a las mujeres, qué duda cabe. Muchas gracias a ustedes por seguirnos también en este conversatorio. Estén atentos en nuestra programación. Sigue Eloy Jauregui. Entrevista a quién? Entrevista a Josefina Barrón. Ya volvemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.